ese llamado a la sanidad emocional y espiritual vino a través de una investigación que hicimos a nuestra iglesia local. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Para qué nos puso Dios aquí? No de una manera genérica, sino de una manera específica. Entonces, ¿por qué Fuente de Verdad es una iglesia única? ¿Qué hace mejor que todos los demás? Aunque otras iglesias hagan otras cosas mejor que nosotros. Entonces, por 12 meses o más, nos reunimos un grupo de hermanos para ver qué es esta iglesia, quién está aquí, quién viene. Y así en resumen nos dimos cuenta que Fuente de Verdad es un hospital en donde se refugiaban desde pastores, misioneros, obispos y querían sanar. Me decían, hermano, yo solamente quiero sanar. Entonces nos dimos cuenta que Fuente de Verdad es un hospital. Y para poner eso en un lema, ¿no? Fuente de Verdad es donde Dios transforma tu dolor, porque en el hospital hay dolor, en su propósito. Pero reduciendo eso más, dijimos, y fue mi esposa la que salió con esa frase, esa tagline, cada corazón sanado. Y desde ahí hemos estado viendo que hay muchos corazones que necesitan esa sanidad espiritual y emocional. Bueno, ¿por qué dejar una institución, no? Dios me concedió trabajar allí. Mi padre fue pastor en la Asamblea Apostólica y estuvimos trabajando con ellos. Yo me senté en 4 de las 8 sillas del consistorio. Dios me concedió servir como presidente, vicepresidente, secretario y secretario de Educación Cristiana. Pero creo que es un fenómeno en las iglesias o instituciones pentecostales que las iglesias grandes, más de 1000 miembros, batallan para encajar en visión. ¿Me explico? Con la institución. Entonces, nuestra separación o independencia, no de Dios, pero de la institución fue por asuntos de visión. No estuviéramos aquí en Bogotá hoy, ni en otros 7, no, estamos en 4 continentes en este momento. Entonces, fue algo que pensamos mucho, oramos por 5 años, le pedimos a Dios. Y cuando Él abrió las puertas, pues dimos el paso. Incidentalmente, hoy terminó la convención ayer de la Asamblea Apostólica y mi amigo fue electo presidente. El hermano Felipe Salazar es el presidente y es mi amigo. México también acaba de tener una convención. O sea, quiero y trato de hacer amigos de los que se dejen, porque hay unos que no se dejan. Sí. Entonces, por eso fue asunto de visión y de administración y de un impulso de ver precisamente cada corazón sanado. Le digo una cosa, hermano, nuestra iglesia daba misiones, yo visitaba las misiones, predicaba en campamentos, pero poder decir que yo tenía un corazón para misiones en esos 33 años, pues no. Pero cuando dimos este paso, Dios me bautizó con un amor para las misiones por todo el mundo. Y eso no lo cambio por nada, absolutamente nada. Bueno, hablando últimamente, ¿cuál fue ese dolor personal? Hemos sufrido algunas cosas, mi esposa y yo. 2 veces ella ha tenido cáncer. Y en una ocasión le dieron, creo que en el 1989, le dieron de 3 a 5 años de vida. Y aquí estamos todavía, gracias a Dios. Y luego en el 2001, otra vez ella sufrió de un tumor canceroso y también salimos adelante. Entonces esos dos episodios pues, fueron dolorosos. También la separación de la Asamblea Apostólica fue como un nacimiento, ¿no? Cuando nace algo hay dolor y algunos no comprenden obviamente lo que Dios está haciendo y pues ellos hablan, dicen su opinión, ¿no? Expresan, comentan y tienen derecho de hacerlo. Entonces cuando eso causa la pérdida o el alejamiento de amigos, eso también duele. Y últimamente, en los últimos 5 años, mi nieto fue diagnosticado con doble retinoblastoma, o sea, es cáncer en los ojos, y en los últimos grados, grado 4 y grado 5. Entonces nos dijeron, si ese cáncer se va al cerebro, el niño no dura ni 3 meses.
Y de eso hace ya más de 4 años y hemos visto milagro tras milagro. Entonces el quebrantamiento para mí es continuo, o sea, nunca terminas y dices, Dios ya me quebrantó. Te quebranta por un tiempo y luego te usa por un tiempo y te vuelve a quebrantar. Entonces no puedo decir que hay una cosa que causó dolor, es una serie de quebrantamientos y ahí es donde el Señor te quiere, porque para que Dios te use grandemente, te tiene que humillar, te tiene que quebrantar. No te daña, Dios es como el dentista, ¿no? A lo mejor te hiere, pero no te daña, si es un buen dentista. Y Dios es un Dios muy bueno. Entonces, ya estamos nosotros pues acostumbrados y resignados a vivir con cierto dolor. Pero también las victorias y las celebraciones y los triunfos también son grandes. O sea, los bajos son bajos y los altos son altos. Y ahí vivimos, dando gloria a Dios y llorando, y dando gloria a Dios y llorando. Así que nos amasa Dios, ¿no? Sale el sol y te seca, y luego la lluvia viene y ablanda la semilla, la cascarilla, ¿no? Y así es como nacen sermones, pensamientos, libros y bueno, tantas cosas. ¿Por qué es importante sanar? Es muy importante que las personas sanen para poder ministrar desde esa experiencia. Yo creo que para entender, para comprender a una persona rota, quebrantada, herida, uno tuvo que pasar por el mismo proceso. Pero cuando decimos sanar, estamos hablando de estar libres de amargura, de rencor. Obviamente no se olvida el dolor. No se olvidan las heridas, pero hay una diferencia entre una herida que es cicatriz, que ya secó, ya sanó, ahí está, las heridas de Cristo. Él dijo, ahí les mostró las heridas, pero ya cuando la herida entra en esa fase de sanar, ahora yo puedo mostrar mi dolor a otras personas y, como dijo Pablo, para consolar a otros que están viviendo bajo lo mismo que uno, y es muy difícil, es muy sencillo, no es difícil. No tienes que tomar 6 semestres de consejería. Puedes decir, yo también, o a mí también. Y una persona que está herida y vas y la abrazas, yo estuve allí, yo viví, y el mismo Dios que me ayudó, que me sacó adelante, te va a ayudar a ti. Y la gente, lo que he estado aprendiendo últimamente, pastores, obispos, líderes de iglesias, muchas veces lo que necesitan es un abrazo. Es un abrazo, un abrazo paternal, no juzgándolos. Obviamente los pecados se tienen que corregir y todo eso, pero la gente necesita un abrazo y decir, Dios está contigo y yo también. Hace un mes tuvimos un evento y vinieron pastores de otros países y yo sentí ir a orar por uno y lo abracé. Después me escribió, me dijo, hermano, mi mismo padre nunca me abrazó. Es el primer abrazo que recibo de una persona paternal, de una figura paternal. Y cuando uno está sano, puede entonces acercarse con toda confianza y decirle, Dios te va a ayudar como me ayudó a mí. Si no sanas de la amargura, va a estar tu mensaje, tus palabras, tu ministración, va a estar con ese, que diríamos, ese color, ¿no?, que mancha el mensaje de Dios. Y ya a mi edad y con la experiencia que el Señor me ha concedido, yo puedo escuchar un predicador y decir, ese hombre todavía no sana, porque todavía está saliendo poquita amargura, pero Dios también a él lo puede sanar. Mi historia con Colombia es muy interesante y un día voy a escribir un libro acerca de ello. El mensaje para Colombia es el mismo mensaje, cada corazón sanado, porque también en Colombia, como en todo el mundo, hay personas que necesitan ser sanados. Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo a la doctrina unicitaria, o sea, todos sabemos que somos de sana doctrina, como dicen ustedes aquí. Entonces, pero sí hay personas marginadas
abusadas, abusadas a veces por la misma institución, despreciadas, hay favoritismo, hay nepotismo, en todo. ¿Por qué? Porque somos humanos y en todas las instituciones hay ese factor humano, ¿me explico? Entonces, para mí, Colombia tiene un lugar muy especial, tanto que los otros países se encelan un poquito, porque, mire, le voy a contar solo una cosa. Yo comencé a predicar aquí con la IPUC creo que fue en 1996, si no me equivoco, por ahí el 96 o 97. Y una cosa que voy a incluir en el libro, y que lo he dicho públicamente, no sé por qué hasta este día, cuando yo predicaba en la IPUC, en Colombia, aquí, siempre el Señor me daba una doble porción. Yo podía predicar el mismo mensaje en otra parte del mundo, en la iglesia que pastoreo, todo bien, la bendición de Dios. No sé si es porque aquí se preparaban mucho más con oración, puede ser, pero también otras iglesias se preparan en oración. Cada vez que yo venía a predicar una convención a Colombia, 2 o 3 días antes, me torcía de la espalda, o sea, Dios me humillaba y subía al avión con un dolor increíble y luego el vuelo, ¿no? Acomodarse uno. Pero cuando pisaba Colombia, se me quitaba el dolor. Y le pregunté un día a Dios, ¿por qué? Y sentí que la respuesta fue, te voy a usar y quiero que te mantengas humilde. Entonces, pues, ¿cómo va a olvidar uno esas cosas? Ya no me sucede, gracias a Dios, que ya no me sucede. Pero la primera, la segunda, la tercera vez, pues una coincidencia, ¿no? Pero ya después de 10 o 12, y mi esposa ya sabía, cuídate, dice, pero no. Yo creo que era algo de Dios porque cuando Dios te va a usar, te tiene que humillar. No te puede usar Dios desde una plataforma de arrogancia, de soberbia, de altivez, de saberlo todo, imposible. Y así Dios recibe toda la gloria y toda la honra. Entonces, pues un día le envío el libro que voy a escribir y ahí voy a contar, porque es muy interesante la historia. Y como resumen a esa pregunta, yo puedo decir que amo a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a la internacional, a todas las iglesias del nombre. Las amo y oro por ellas y pido a Dios que las bendiga de una manera excelente y grande. Bueno, ¿cuál es la visión para Bogotá? Pues predicar el Evangelio, ¿no? De una manera genérica estamos diciendo predicar el Evangelio, pero específicamente otra vez, la visión nosotros no la vamos a cambiar, es ver cada corazón sanado. Del pecador que no conoce a Cristo, que ha sido golpeado por el pecado, de los hijos de pastores que sufren en ocasiones, las esposas de los pastores que sufren y los pastores también que sufren, la gente que ha tenido dolor por el divorcio, por la bancarrota, por las enfermedades, por ser marginados, por tanto dolor que hay, la pérdida de los padres cuando están jóvenes y tantas cosas. Entonces, a corto plazo, pues venimos a abrir lugares de predicación, células, campos, donde abrir. Alguien me ha preguntado, hermano, si ya hay allí varias instituciones grandes, ¿por qué? Pues, ¿qué necesidad tienen? Primeramente, creo que Dios es el que me envió aquí o nos está enviando para acá. Pero, miren, si el domingo próximo, vamos a decir, si el domingo próximo, en 8 días, en 7 días, si todas las iglesias en Bogotá, de todas las denominaciones, todas las iglesias de todas las denominaciones se llenaran, ya no hay cupo para ninguna persona,
todavía quedarían fuera como el 95% de la gente. Entonces, pues, ¿cómo vamos a decir, por qué predican ustedes aquí si ya estamos aquí nosotros? Nadie se va a ganar a toda Colombia, absolutamente ninguna institución, por poderosa que sea, por amplia que sea, por estrategias. Necesitamos tener 1,000 iglesias de 10,000 personas en Colombia y todavía ni rascamos la posibilidad y el potencial que hay. Entonces, yo veo que Fuente de Verdad, pues un día va a tener 3 iglesias aquí, luego 10 y luego 20, y gloria a Dios. Es interesante para mí en ocasiones porque cuando creo que sí, la IPUC envió misioneros a los Estados Unidos y empezó la IPUL hace 30 años. Allí llegó la hija del hermano Valencia, Octavio Valencia, el esposo, el hermano Cabrera, y llegaron allí a unos minutos y el hermano me los encargó, dijo, hermanos, ahí va mi hija, mi yerno, van a abrir una obra. Nosotros les abrimos el corazón, les abrimos todo hasta donde fue posible, porque estábamos contentos que otra iglesia estaba también predicando el evangelio. Y lamento, sí, porque también se tienen que decir las cosas, ¿no? Lamento que hay mucha inseguridad, lamentablemente, en muchos líderes. Y si alguien se va a servir a otra institución, pues ya es leproso, ya dejó al Señor, y pues esas son cosas ridículas, ¿no? Porque tenemos la libertad de adorar en donde Dios nos guíe. Obviamente, cuando hay rebeldía y pecado y todas esas cosas se tienen que considerar. Pero si alrededor de Rancho Cucamonga, donde pastoreo yo, si se abren 10 iglesias allí a 1 kilómetro, pues gloria a Dios. Y ni así vamos a alcanzar a todos. Pero para eso se ocupa mucha madurez. Pero las instituciones, y no son los hombres, yo creo que los hombres, los líderes, son buenos, aman a Dios y quieren lo mejor para Dios y para su iglesia. Pero cuando ya se une como una mesa, ¿no? Tienen o tenemos que defender linderos y cosas así. Pero yo estoy orando y creo que viene una ola al pentecostalismo unicitario donde Dios nos va a unir, donde Dios nos va a poner en circunstancias donde tenemos que vernos, porque nos vamos a ver en el cielo, nos vamos a ver allí en las bodas del Cordero. Yo siempre he dicho que cuando lleguemos al cielo tendremos 3 sorpresas. La primera, que llegamos, gloria a Dios, llegué. La segunda es que gente que pensábamos que no iba a estar allí, ahí va a estar enfrente de nosotros. Y tal vez gente que pensábamos que iba a estar allí, no va a estar. Eso solo Dios lo sabe. Pero yo estoy predicando un mensaje de amor, de comprensión, de comunión. No necesariamente de tener los mismos calendarios o las mismas actividades, pero de amarnos y de comprendernos y de desearnos lo mejor y la bendición. Esa es nuestra postura y el objetivo a largo plazo. El hermano Álvaro Ocampo Cañas es un joven que yo conocí hace como 7 años. Él estaba pasando también por su proceso y empezó una institución llamada la IPA, me parece, y yo nunca lo había saludado, pero recibí un mensaje donde me invitaron a predicar, creo que su primera o segunda convención de la IPA. Y vine y ahí lo conocí, y aunque pues hace 7 años estaba aún más joven, vi yo un pastor serio, un pastor con cierta gravedad y mucho amor para Dios. Entonces vine a predicar aquí 1 o 2 veces con él y nos mantuvimos en contacto hasta que él un día se comunicó conmigo y me preguntó pues cuál sería el proceso para trabajar con Fuente de Verdad. Y ese proceso duró un tiempo, creo que más de 1 año. No le dije, sí, véngase, porque un servidor nunca invita, recluta, insinúa, promete absolutamente a nadie. Entonces ya después de haber pasado ese proceso,
el hermano se vino a trabajar con nosotros, pastoreó allí en el área de Medellín, y yo vi su madurez, su crecimiento, su desarrollo ministerial, pastoral, que en este año le pedimos que se mudara aquí a Bogotá para plantarse aquí en el centro de esta ciudad, para levantar una iglesia poderosa y luego de allí esa iglesia que produzca iglesias hijas. Entonces, pues a él y a su esposa Juliana y a sus hijos los apreciamos mucho. Él ha ido allí a Rancho Cucamonga, California, creo que 3 veces, y pues trabajamos juntos. Él es el vicepresidente aquí de Fuente de Verdad en Colombia, y yo soy el presidente, fíjense, soy presidente de Colombia. Entonces, pues es un buen hombre, es un buen muchacho. Yo le digo muchacho por la edad, ¿no? Pero es un buen pastor y creo que Dios lo va a usar de una manera muy grande. Bueno, al hermano Álvaro y a todos los pastores jóvenes, pues lo que le dijo Pablo, ten cuidado de ti mismo primero. El pastor joven necesita cuidarse porque esto es una carrera de larga distancia, ¿no? Entonces tiene que cuidar obviamente su corazón, de reconocer los procesos de Dios, que cuando Dios usa a otras personas para tratar con nosotros, uno debe de mantener su vista en Dios y no el bisturí, ¿no? En Dios, porque es Dios el que está operando, haciendo la cirugía para limpiarnos. Entonces, ten cuidado de ti mismo. También tu mente, tu corazón, tu conducta, tu matrimonio, tus finanzas, todas las áreas de tu vida. Ten cuidado de tu salud, porque a veces los jóvenes no cuidan su salud y piensan que son superhombres, pero no, deben descansar, deben tomar tiempo para la familia. Un error que yo cometí en el principio de mi ministerio es que uno quiere agradar tanto a Dios y hacer tanto para Dios que se olvida de la familia, o no se olvida, sino que descuida. Somos a veces negligentes por la obra. Y yo le digo a los pastores, mire, cuando tú estés dando tus últimos respiros en esa cama, no va a estar ni el supervisor, ni el consistorio, ni el obispo, ni los miembros, va a estar allí tu familia. Entonces cuida tu familia. Y uno necesita entonces enseñar a la iglesia que el pastor también es padre, es esposo, es abuelo. En mi caso tengo 9 nietos y les doy tiempo. Antes de venir aquí a este evento, pasamos 3 días con mi hijo que vive en Arizona y sus 4 hijos, mis 4 nietos. Y allí no soy el obispo Valverde, allí soy el abuelo revolcándome en el zacate y jugando con ellos. Y le doy gracias a Dios que todavía puedo. Entonces, Álvaro Ocampo, cuídate de ti mismo y de la doctrina también, porque muchos se han apartado de la fe por descuidar la doctrina. Ese es mi consejo para él y para todos los jóvenes. Creo que Dios está levantando muchos jóvenes pastores que tienen mucho deseo de hacer mucho por el Señor. Y creo que hay instituciones también que están creciendo, que tienen un corazón misionológico, que aman predicar la palabra a todo el mundo. Como decía anteriormente, creo que necesitamos orar los unos por los otros, reconocer el trabajo de otros, mantener una unidad en el espíritu. Lamentablemente sí hay muchas mentalidades que hablan de como cortar el cuerpo de Cristo. Y aunque las instituciones por cultura, por geografía, por algunas diferencias que no son salvíficas, pues tenemos que vivir separados, pero no tenemos que ser enemigos, debemos ser amigos.
Hay unas fotos que tengo en mis archivos. Una de ellas es muy especial para mí. Está el obispo presidente Efraín Valverde, que fue mi primo. Él fue obispo presidente de la Asamblea Apostólica. Está William Stanley Chambers, el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Los Ángeles. Está el hermano Maclovio Gagiola, presidente de la Iglesia Apostólica en México, y el hermano Domingo Zúñiga, presidente de la IPUC en aquellos tiempos. Esa foto creo que fue como del 69. Ahí están esos 4 hombres representando 4 iglesias inmensas. Qué bonito fuera que todas las iglesias, grandes y chicas, nos uniéramos en un sentir. Para mí, yo diría, tener un día de oración en donde todas las iglesias pentecostales unicitarias nos uniéramos a orar los unos por los otros, es todo. Y si nos vemos por ahí, a saludarnos y de no denigrar a otros porque no están con nosotros. Eso creo que no es de Dios. Si sanamos en esas áreas, yo creo que Dios puede derramar mucha bendición, porque recordemos, hermanos, que así como Dios levanta, Dios nos puede humillar a todos. Entonces, mejor andar en este camino con un espíritu noble, amable, humilde, y dar el beneficio de la duda a nuestros compañeros y no creer todo lo que oímos y lo que sabemos de otra persona, porque si no estuvimos allí, pues no lo sabemos. Pero yo soy optimista y creo que Dios nos va a ayudar para a lo menos amarnos, unirnos en oración y en propósito y desearnos lo mejor. Eso es lo que yo pienso de la iglesia en este día. Hermano, realmente, ¿cuál es el legado que yo le dejo a las generaciones? Creo que más que legado, debemos hablar de significado. Porque hay muchos empresarios, millonarios, personas famosas, educadas y que han hecho muchas cosas buenas que dejan un legado. Pero muchas veces ese legado no tiene significado. Para mí es más importante el significado. O sea, yo todos los días trato de escribir mi epitafia. ¿Qué van a escribir en mi lápida? ¿Qué quiero que digan? ¿Que predicó por todo el mundo? ¿Que lo conocieron en muchos lugares? Realmente no. Yo quisiera que mis hijos puedan escribir: fue un buen padre, fue un buen esposo, fue una persona afable, una persona humilde, que la gente se podía acercar a él. Realmente a mí no me interesa mucho de que alguien escriba volúmenes y tanto eso, sino que se acuerden de mí, que fui una persona misericordiosa, que le daba yo el beneficio de la duda, que antes de hablar y de juzgar tenía toda la información. Y aún así, yo tengo un principio en mi vida, que cuando tengo que juzgar alguna cosa y no estoy seguro 100%, siempre prefiero errar hacia el lado de la gracia. Siempre. Si Dios me reclama eso, yo le diría: Señor, pues es que es lo que aprendí de ti, la misericordia en el juicio. Entonces, no dejemos que los títulos, las posiciones eclesiásticas nos cambien el corazón, porque esas van y vienen. Ahora estás allí, mañana no vas a estar. Y toda esa lealtad y respeto y honor tiene fecha, pero lo humano, lo cristiano, eso no está fechado. Entonces, ese significado es que el hermano Valverde, ¿qué fue? Pues fue humano, fue misericordioso, fue transparente, no escondió sus errores, sus pecados, sus fallas, porque en ocasiones cuando uno llega a estas alturas del ministerio, pues la gente piensa, no, todos, absolutamente todos, tenemos algo que Dios puede corregir en nosotros. Si no es algo exterior, es algo interior. O sea, el hombre que no batalla con las mujeres, batalla con el orgullo. El que no batalla con el orgullo, batalla con la avaricia. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Y es mejor ser transparente, decir: sí, allí fallé.
allí me falló, allí me equivoqué, perdónenme. Entonces uno sigue adelante en el nombre del Señor. Eso es lo que yo quiero que se recuerden de mí. Y no tanto cuántas iglesias abrió, en cuántas posiciones sirvió, sino que fue un abuelo que supo jugar con sus nietos, fue un padre que amó a sus hijos y un esposo que fue esposo por ya vamos a cumplir 44 años de casados, y que también los pastores tienen problemas matrimoniales, pero salimos adelante. También los pastores nos equivocamos, pero salimos adelante. También a veces no sentimos ganas de orar, pero luchamos y lo hacemos. O sea, somos igual que todos los demás, nada más que Dios nos ha confiado algún ministerio. Y es de Dios. Por último diré esto, en una ocasión, y creo que es un resumen de todo lo que estuve diciendo, en una ocasión prediqué en una convención juvenil, había muchos miles de jóvenes, y el joven que me introdujo dijo, bueno, vamos a escuchar al obispo Valverde, dice, tenemos con nosotros a un gran hombre de Dios. Y yo tomé el lugar y lo abracé al muchacho y le dije, mira, ven para acá, te quiero mucho, pero como tú lo dijiste en público, yo te voy a corregir en público. Y me sonreí y le dije, yo no soy un gran hombre de Dios, yo soy un hombre de un gran Dios. Y esa es una diferencia muy grande. Entonces, eso es lo que yo quiero que recuerden de mí. Ese es el significado y no tanto el legado.